Ciertamente, a pesar que llevó bastante tiempo en esta plataforma, subiendo vídeos de la WWE, jamás me pareció buena idea hablar de este tema, a pesar de que es uno de los tópicos más comunes analizados en esta comunidad, y que año con año, la misma empresa nos entrega bastante material del que hablar. Sin embargo, este último año y medio, más allá de las circunstancias que todos conocemos, la empresa ha protagonizado las mayores oleadas de despidos de los últimos años, inclusive no es tan alocado decir que es la más grande de toda su historia. La cuestión aquí es que más allá de despedir jobbers, o pesos muertos que resultan más un estorbo y una carga en el roster, el viejito Vince y su junta directiva se ha llevado entre los huevos a ciertos nombres importantes, que, a decir verdad, han impactado a la hora de conocer sus despidos. Así que el día de hoy amigos, les traigo un video, en donde haremos un recorrido por los despidos que considero los más destacables de los últimos 18 meses, además de realizar un pequeño comentario y análisis de cada uno, es decir, desde aquel miércoles negro del 2020, hasta la fecha. Igual aclaro que no mencionaré todos los despidos y que todo lo dicho es una mera opinión personal. Empecemos con quizá el despido que generó más polémica en el año 2020, siendo el despido de los calvos del club, Luke Gallows y Karl Anderson. Si bien este par nunca fue de los mejores técnicamente, creo que indudablemente tenían más potencial del que se cree, además de que pudieron haber sido utilizados de mejor manera. Igual creo que el despido les vino bien, pues de lo poco que he sabido de ellos, les está yendo bien en Impact. Y sobre el conflicto de Styles y el pelmazo de Paul Heyman, pues no hay mucho que decir, no es la primera vez ni será la última que se hable mal del viejito Heyman, lo que sí es que Styles se encargó de exhibirlo de una manera bastante ruda en las redes sociales, situación que creo afectó mucho a Heyman, pero bueno, eso es algo que platicaré en otro video. Zack Ryder, crema y nata de los jobbers, este hombre es la descripción auténtica de talento desperdiciado en la puta empresa de la cañada, y lo más triste es que a pesar de ser prácticamente un producto de casa, y de que el tipo se mantuvo, con todo y el maltrato, en la empresa por más de 10 años, igual le metieron su patada en el culo como si nada. Una pena, pero afortunadamente para el Matt Cardona, parece estar leyendo mejor ahora que se fue del monopolio de entretenimiento deportivo. Rusev. Otro ejemplo de talento mal aprovechado, siempre pensé que el falso ruso era un talentazo infravalorado, incluso recuerdo que lo contesté en el único especial de preguntas que si cumplí XD, por cierto si quieren que suba el video contestando las preguntas díganme en los comentarios jeje. Regresando al bruto búlgaro, ciertamente, fue presa de la bajada de dedo de Vince y los creativos, ya que el tipo en sí tuvo cientos de oportunidades de obtener un empuje considerable, inclusive siendo en un buen lapso de tiempo el luchador más over con la fanaticada, aunque bueno, hemos sabido con el paso del tiempo que eso no sirve de mucho. Ahora en su faceta de Miro, en AEW, parece que ha tenido mejor destino, pero ciertamente le perdí el rastro al tipo. Tainara Conti. De esta luchadora no tengo mucho que decir dado a que no fue utilizada para nada, más que para un segmento con la era indiscutida hace como 4 años, pero la pongo aquí porque siempre me ha parecido que está buena, y que está hermosísima la fulana, además que creo que sabía luchar. Lástima que la despidieron, primero me quitaron a mi querida Emma, luego a la Tainara, quien sigue carajo. Lars Sullivan. Dejando el hueveo de lado, indudablemente el despido de este bultazo fue una decisión bastante acertada, dado a que el tipo demostró ser alguien bastante problemático fuera del ring y que ciertamente no tenía mucho potencial dentro de la empresa, salvo ser un Monster Hell de la temporada y ser despachado por el técnico de turno. Nunca entenderé que le veían a esta bestia como para estarlo impulsando tanto. El Big Show. Una leyenda de la empresa que ciertamente en sus últimos años ya era puro peso muerto en el roster, creo que le vino bien el despido para darle un refresco a su estatus en el negocio, aunque creo que igual en la EW no está haciendo un carajo. Andrade. El caso que particularmente me entristece más dentro de este video, el mexicano Cien Almas era, sin lugar a dudas, uno de los miembros más talentosos de todo el roster, y aun con eso, el tipo fue desaprovechado en su totalidad, siendo quizá lo más destacable que tuvo en su corrida por la empresa, su relación con Ashley Flair, o la Charlotte para los cuates. La verdad que es una pena lo que sucedió con el tipo, dado a que repito, era pura calidad, de pies a cabeza. Lamentablemente su poca conexión con el público nunca le permitió dar el salto a algo más importante en la empresa, a pesar de que repito, el tipo tenía talento de sobra para conseguirlo, y pues con el pasar del tiempo se nos reveló que ni siquiera el idioma fue una barrera, simplemente le bajaron el dedo, y de eso amigos, casi nadie se recupera.
Ahorita anda en la empresa de Cody, lamentablemente no sigo esa empresa, pero ojalá le vaya bien al ídolo, y espero que su lucha contra Kenny Omega sea un combatazo carajo. Bo Dallas. Otro talento que en NXT fue un diamante en bruto, pero que con su paso al main roster su carrera cayó en picada. El tipo indudablemente tenía la capacidad de ser un buen midcard como mínimo, pero pues, las cosas no se le acomodaron y terminó siendo votado como caca, una pena. Kalisto. Un luchador talentosísimo, pero que desde el principio de su carrera fue preso y víctima de las absurdas comparaciones de su persona con Rey Mysterio, algo que ciertamente la misma empresa provocó en cierta medida, aunque en realidad son luchadores y personajes muy distintos. Indudablemente tenía potencial, pero pues, pareciera que en la empresa nunca lo tomaron en serio, y ojalá que le vaya bien en el futuro al buen Samurái del Sol. Mickie James. La vieja Mickie, irónicamente esta es como la tercera o cuarta vez que la despiden XD, creo que sin duda es una luchadora memorable dentro de la historia de la división femenina de la WWE, lamentablemente también le tocó vivir una época dura de las divas y toda esa basura, y pues qué pena que justo ahora sus relaciones con la empresa quedaron prácticamente rotas después del show con sus pertenencias en las bolsas de basura, y la postura agresiva que ha tomado Mickie en redes sociales. Mark Henry. Mismo caso con el Big Show, una leyenda que recientemente había sido inducido al Salón de la Fama, pero que en sus últimos años se convirtió en peso muerto, y pues creo que por ahí también se encaprichó con tener una última lucha, y pues la empresa se lo negó y le metió su patada. Igual creo que le está yendo bien en la empresa de Tony Khan. Las icónicas. Puta, esto sí que me dolió, siendo que este final para las australianas fue prácticamente provocado por la misma empresa, ya que con su separación prácticamente le dieron el tiro de gracia. No eran las mejores en el ring, pero sí que entretenían, sobre todo la Billie Kay, que en sus últimos meses se había convertido en un relleno cómico que ciertamente sí daba risa, algo raro dado a que los rellenos cómicos que pone la empresa en su mayoría dan pena o provocan lástima. Luego estaba la Peyton, que indudablemente tenía el talento para ser un poquito más importante, repito, no era la mejor en el ring, pero sin duda hubiera sido un buen socavón de aire fresco después de lo quemadas que estaban las cuatro jinetes y la china Asuka, además de que estaban hermosísimas las fulanas, como las extraño carajo. Luego para acabarla de joder, a las semanas de haberlas votado, traen de regreso a la mierda de Eva Mary, y le ponen un personaje estúpido a Piper Niven, que más allá de estar gruesa, es una gran luchadora. Como me rompió los huevos eso carajo. Ojalá que les vaya bien en el futuro en alguna otra empresa, o que puedan volver en mejores circunstancias. Samoa Joe. Indudablemente fue uno de los despidos más sorprendentes en su momento, dado incluso que su retorno al ring se esperaba, además de que su trabajo como miembro de la mesa de comentarios de Raw había sido bastante correcto. De hecho, justo ahora se ha hecho extrañar el buen Samoa, porque los comentaristas de Raw son una mierda. Creo que fue uno de los despidos que menos sentido tenía y que más mandíbulas tiró al piso. Afortunadamente con el tiempo se dieron cuenta del pedazo de luchador que estaban dejando ir, y ha hecho un regreso triunfal a NXT. Mojo Rawley. Con este costal de caca me pasó algo similar a lo que sentí cuando mandaron a la mierda al violín de Enzo Amore, dado a que en lo particular odiaba a este sujeto, siempre me pareció una mierda y un costalón sin gracia, y nunca entendí que le vieron a este cojudo. Afortunadamente lo mandaron a cagar y no se ha sabido nada de él, y particularmente sentí mucho gusto de ya no tener que seguir viendo sus estupideces en la empresa. Velveteen Dream. Y hablando de violines, pues ¿qué podemos decir? Creo que aquí hay que separar dos ámbitos totalmente distintos. Creo que del lado del personaje, El Sueño Aterciopelado era uno de los mejores proyectos que había en NXT. El tipo era realmente brillante a la hora de ejecutar su personaje y la psicología que este traía consigo, además de que era bastante bueno y entretenido en el ring, y que sin duda, si las situaciones hubieran sido distintas, el personaje apuntaba para cosas grandes dentro de la empresa. Sin embargo, del lado de la persona, Patrick Clark, pues es lamentable sus acciones, y si en realidad el tipo no tenía con qué refutar o desmentir tales acusaciones, pues la misma empresa se equivocó al mantenerlo tanto tiempo en la congeladora, cuando en realidad la situación ameritaba a que desde el primer momento le metieran su patada en el culo o al grone, similar a lo que pasó con el cojudo de Enzo Amore.
Braun Strowman. Indudablemente el despido que más sorprendió a la comunidad del wrestling, el monstruo entre hombres, quien parecía ser una estrella establecida e incluso uno de los protegidos del tío Vince, también recibió su patada en el orto y lo mandaron a cagar, algo que resultó, como dije, difícil de creer, pero pues, si me pongo a pensar un poco, me da gusto que lo hayan despedido, porque el bultazo se había hecho recontraplano, y particularmente ya no me resultaba nada divertido verlo masacrar jovers y repartir palizas, la fórmula ya estaba gastada y creo que lo mejor que le pudo haber pasado fue que lo despidieran, porque bueno, se encontraba en el limbo de seguir siendo la misma mierda después de ser enterrado cientos de veces por el primo de La Roca, o convertirse en una atracción de circo como le ha pasado a cientos de mostrazos a lo largo de la historia. Igual por ahí andan diciendo que es pasajero y que el tipo volverá más temprano que tarde, pero igual, para mí es un bultazo plano y sin personalidad, y en cierta medida me dio gusto que se fuera al carajo. Aleister Black. Un pedazo de luchador, tremendo talentazo y que también tenía la capacidad de interpretar un personaje genial, pero carajo, fue el resultado de que la empresa ciertamente no tenía ni la menor puta idea de qué hacer con él. Fue muy triste verlo rellenando en las historias de segundo pelo en Raw, o desaparecer durante tanto tiempo, y pues, justo cuando había regresado y parecía que podía retomar el camino, el tipo recibió el tiro de gracia y se fue a la mierda. Carajo, si me da pena dado a que el neerlandés, al igual que el caso de Andrade, era pura calidad, pero pues el Tommy End nunca recibió el apoyo que debía en la WWE, y esperemos que le vaya mejor en AEW, aunque por ahí parece que tendrá una historia bien cojuda con el Cody. Lana. Una tipa que, si bien éramos conscientes de que no luchaba un carajo, se había hecho de un lugar en la división e inclusive era una atracción, desde verla gritando como loca, simplemente ver el cuerpazo que tiene, o verla recibir palizas. Lana era entretenimiento y tenía mucho carisma con la chusma de Gringolandia. Igualmente en sus últimos meses en la empresa no hizo nada importante, y creo que resultó sorprendente que la empresa la mantuviera tanto tiempo después de haber votado a su marido. Ruby Riott. Indudablemente tenía talento en el ring, y era una luchadora bastante competente en el cuadrilátero. Lamentablemente desentonaba por completo en la imagen, tanto estética como de personaje, que maneja la empresa, así que no es de extrañar que le hayan dado su patada. Igual esperemos que encuentre su lugar en otra empresa y reciba un mejor trato, porque sin duda lo merece. Murphy. Un luchador que de poco empezó a resaltar de gran manera, demostrando una gran capacidad en el ring, lamentablemente y por situaciones que nunca entenderé, a pesar de tener el físico y el porte de ser, aunque sea, un midcard sólido, el tipo nunca dio el salto y terminó siendo despachado como si nada. Incluso pareciera que ese estúpido ángulo que tuvo con la hija de Rey Mysterio fue lo que selló su destino, porque ciertamente, Murphy tenía el calibre para mejores cosas que eso. Killian Dane. La bestia de Belfast, un luchador que sorprendía a la hora de luchar, pero que sencillamente nunca le dieron la luz verde para resaltar en solitario, y si bien tuvo un fugaz empuje en solitario en NXT durante el verano del 2017, sus últimos meses habían sido pura caca y el tipo ya era un mero relleno en el roster, así que ojalá pueda tener grandes luchas en otras empresas, porque el talento lo tiene. Breezango. Un par de talentos de casa, que fueron utilizados como la mierda, y que parecía en NXT tener su mejor estatus, un equipo que indudablemente era carismático, y que, en solitario, ambos tenían bastante potencial para ser de perdida unos buenos midcards, pero bueno, incluso con todo y la victoria de Fandango contra Jericho en el Mania 29, y las grandes actuaciones que dejó Tyler Breeze en NXT, les dieron el tiro de gracia a ambos y se fueron a la mierda. Una pena. Bray Wyatt. Y finalmente, el despido que me ha motivado a realizar este video, y que ciertamente ha sido un despido bastante polémico. La salida del gordo Wyatt de la empresa ha significado el desenlace de una historia que parecía no tenía otra escapatoria, más que con el gordo diabólico fuera de la empresa de Vince McMahon. Es indudable que el tipo tenía talento en el ring, y que en sus comienzos era un maestro en el micrófono, pero creo que se ha exagerado un poco en torno a la postura que se ha tomado en torno a Wyatt, porque bueno, si bien el tipo tuvo trabas importantes que se pudieron haber evitado, como aquellas derrotas contra John Pinga y el Ultrataker que afectaron su credibilidad, el tipo el último tiempo también había deformado muchísimo sus personajes, y como lo mencioné en el video de la opinión de la noche 2 de WrestleMania, era tanto su afán de quererse hacer el profundo o el misterioso con sus personajes, que ciertamente uno ya no entendía un carajo, y en mi caso, perdía el interés en él.
por ejemplo aquella mierda que iban a hacer con Finn Balor, o el hecho de que a pesar de que el tipo parecía alcanzar un tope en su interpretación, era aplastado por otra superestrella y toda su credibilidad se iba a la mierda, como por ejemplo la obtención del título máximo en 2017, que no sirvió para un carajo, luego su punto más bajo cuando sucumbió ante el abuelo de Goldberg en Arabia, o luego de obtener el título en el SummerSlam, ser enterrado y destrozado por el primo de La Roca, y finalmente, ser nuevamente vencido por el viejo Randy Orton en una lucha absurda en el WrestleMania. Este gordo ya no tenía nada de credibilidad, y creo que más allá de que su personaje tenía potencial, en algunos lapsos llegó a rozar lo ridículo, y obviamente, la empresa se encargó de enterrarlo cientos de veces, y pues, si me lo preguntan a mí, me da mucho gusto que lo hayan mandado a la mierda, y más por la persona, Windham Rotunda, que parece haber vivido una pesadilla dentro de la empresa. Aunque también cabe aclarar que me resulta patética la postura que ha tomado diciendo que la misma comunidad fue la que le quitó las ganas de seguir en el negocio, cuando ha habido luchadores que son más odiados que él, y han recibido aún más mierda durante muchos más años, y jamás se han rendido. ¿Qué clase de mensaje está mandando este mariconazo? Además de que reitero, mucho de ese rechazo de la fanaticada, se provocó gracias a esos giros tan absurdos que llegaban a tener sus personajes, así como sus derrotas que como repito, lo dejaron con nada de credibilidad. Sin nada más que agregar, les deseo buen día, tarde o noche, nos vemos.